Dicen que cuando el hambre y la soledad se juntan en lo profundo del bosque, algo despierta. No es humano, no caza por necesidad, sino por placer. Algunos lo llaman el Wendigo. Si pensás que estás solo ahí afuera, espera a escuchar lo que viene. Bienvenido a tu canal de terror favorito, donde encontrarás las historias de terror más aterradoras. Era tarde, un viernes de invierno. El trabajo me había dejado agotado y lo único que quería era llegar a casa. La ruta estaba desierta. Solo el murmullo constante del motor y el golpeteo del viento contra el parabrisas me acompañaban. A medida que avanzaba, notaba cómo el bosque a los lados parecía cerrarse más y más sobre el camino. Los árboles altos y desnudos se inclinaban y las sombras parecían moverse con cada ráfaga de viento. De repente, el motor tosió, perdió fuerza y murió. El silencio fue absoluto. Solo quedaba el sonido del viento. Intenté encenderlo varias veces, pero nada. Bajé, alumbrando con el celular. El frío era insoportable. El aire seco me cortaba la garganta. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, como ramas quebrándose bajo un peso pesado, en algún lugar dentro del bosque. Pensé que tal vez era alguien, un cazador, un viajero, alguien que pudiera ayudarme. Llamé con voz insegura. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Solo más crujidos, esta vez más profundos. Entré en el bosque con cautela. La linterna apenas iluminaba un par de metros y todo lo demás se perdía en la negrura. El aire estaba espeso, cargado de un olor extraño. No sabría describirlo. Como hierro, óxido y carne húmeda. Cada paso hacía que las sombras parecieran moverse, como si los árboles tuvieran ojos. Me detuve. Algo no estaba bien. El crujido ya no parecía el de una persona caminando. Era lento, arrastrado, pesado. Entonces lo vi. Muy lejos, entre los troncos, algo alto. Una figura inmóvil, demasiado delgada para ser humana. Levanté la linterna. La figura desapareció. Pensé que eran mis nervios, hasta que lo escuché. Con mi propia voz, un susurro débil desde la oscuridad. Ayúdame. El frío me recorrió la columna. La linterna parpadeó, y por un segundo lo vi completo. Un ser huesudo, de más de 2 metros, con un cráneo alargado y astas retorcidas. La piel se le pegaba a los huesos, como cuero seco. Los ojos eran brasas encendidas hundidas en cuencas negras. Dio un paso hacia mí. Cada movimiento hacía crujir sus huesos como ramas quebrándose. El olor se volvió insoportable. «Ven conmigo», murmuró, usando mi voz, y luego otra, como si cientos de gargantas repitieran lo mismo. Intenté retroceder, pero el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Sentí su hambre. No solo me miraba, me probaba, como si ya supiera a qué iba a saber mi carne. No sé cómo logré correr. Solo recuerdo los árboles pasando a mi lado, las ramas golpeándome la cara. El crujido de sus pasos detrás de mí era cada vez más fuerte. Tropecé y al girar lo vi, tan cerca que casi podía sentir su aliento frío en la piel. Me levanté y corrí hasta el auto. Cerré la puerta con fuerza, jadeando. El silencio volvió. Pensé que había terminado, hasta que escuché 3 golpes secos en el techo. Un chillido desgarrador resonó en el bosque, tan fuerte que sentí que me rompía los huesos desde dentro. Cerré los ojos, recé y desperté con la primera luz del amanecer. El auto encendió como si nunca se hubiera roto. Desde esa noche, cada vez que conduzco solo por la ruta, escucho pasos detrás de mí, aunque el asiento esté vacío.
Soy parte de la Policía Rural de Ontario y durante más de 10 años vi de todo: accidentes, incendios, desapariciones. Pero el caso del kilómetro 93, nunca pude olvidarlo. Todo empezó una madrugada de invierno. Una llamada anónima informó que un auto estaba abandonado en la ruta, cerca de la vieja reserva forestal. Salí solo. El clima era brutal. Viento helado, nieve cayendo sin descanso. Cuando llegué, el auto estaba cubierto de escarcha, con las puertas abiertas y las luces encendidas. No había nadie dentro, solo un celular encendido, grabando. El celular tenía una sola grabación, de apenas 2 minutos. Se escuchaba a un hombre jadeando, corriendo entre los árboles, repitiendo: «No era un ciervo, no era un ciervo». Luego, un ruido de ramas quebrándose y silencio. Revisé el auto. Había huellas, pero algo estaba mal. Las pisadas humanas se mezclaban con otras, más largas, más profundas. Pensé en un oso, pero había algo raro. Las marcas no seguían una línea normal. Era como si algo caminara sobre 2 patas, y a veces sobre 4. Seguí las huellas con mi linterna. Cada tanto escuchaba crujidos, pero cuando me detenía, todo quedaba en silencio absoluto. El bosque parecía absorber el sonido. A unos metros encontré un pedazo de tela roja enganchada en una rama. Y más adelante, una huella fresca, en medio de la nieve. Solo una. Era enorme, casi del largo de mi antebrazo. A partir de ese punto, el aire empezó a oler a metal, a sangre. Encendí mi radio. No tenía señal. Entonces escuché algo, muy suave, entre los árboles. «Ayúdame». Era una voz humana, débil, pero parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. La linterna comenzó a fallar. Grité: «¡Policía!». ¿Hay alguien ahí? El viento se detuvo, y esa misma voz, con mi mismo tono, repitió: «¿Hay alguien ahí?». Sentí un frío que me atravesó los huesos. El bosque se volvió completamente blanco, no por la nieve, sino por una niebla que apareció de golpe. Ya no sabía hacia dónde estaba la ruta. Vi algo moverse entre los árboles, una sombra larga, delgada, con algo brillante en la cabeza, como astas. Me quedé quieto. Si daba un paso, crujía la nieve. Si respiraba, se escuchaba. Y entonces escuché un gruñido, bajo, grave, que no era humano. Apagué la linterna. No sé cuánto tiempo estuve ahí, esperando. Pero cuando abrí los ojos, ya era de día. El auto seguía donde lo había dejado, solo que ahora cubierto de nieve. La radio funcionaba otra vez. Pedí refuerzos. Cuando llegaron, revisamos la zona. No había huellas, ni rastro del hombre desaparecido. Solo una nueva marca tallada en un árbol, a la altura de mi pecho. Un símbolo, como un círculo roto, con 3 líneas saliendo de él. Nadie supo explicarlo. Hasta hoy, cada vez que paso por el kilómetro 93, mi radio empieza a fallar. Y, si apago el motor, puedo escucharlo entre el viento, susurrando mi nombre. Esta historia fue un caso real. Si tienes una historia por contar, puedes mandar un mail a la dirección que está en pantalla. No se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video.